En días pasados, el jueves más exactamente, hacíamos un video donde en cuestión de 48 horas había tenido 20.000 visitas. A raíz de ello me han llegado muchos correos, muchos comentarios muy interesantes, me han enseñado mucho y ha habido también muchos correos electrónicos que me han enseñado algunas cosas, pero hubo alguien que me preguntó qué era eso de las chapas de rozamiento que mostraba en este caso. Y entonces me voy a atrever a contarle qué son las chapas de rozamiento más exactamente. Era este el caso que teníamos, estos mismos modelos. Y alguien me decía que qué son las chapas de rozamiento. Tenemos algunos videos en YouTube y en Facebook que hablan de las chapas de rozamiento, pero me pareció interesante la pregunta que me hacía alguien y voy a contar de nuevo qué son las chapas de rozamiento. Las chapas de rozamiento, como su nombre lo dice, aunque chapas en algunos países alude una prótesis total o completa, chapa en general es una platina de acero y estas dos platinitas de acero son lo que hemos llamado chapas de rozamiento y el rozamiento es el frote que existe ante el contacto de estos metales. Entonces las chapas de rozamiento son este elemento. ¿Y qué misión tienen dentro de esta expansión? De hecho, el video hablaba meramente de expansión transversal de las arcadas. Pero ¿qué es lo que hacen estas chapas? Estas chapas permiten anular la oclusión, desprogramar la mandíbula y fomentar el frote lateral. Recordemos que la oclusión dental es en sí misma un aparato de ortopedia maxilar funcional gratis las 24 horas del día. Un aparato de ortopedia funcional, la oclusión dental se repite diariamente, repite este contacto piezoeléctrico, un contacto eléctrico de un esmalte que es un cristal, y ese contacto termina afianzando esta oclusión o esta maloclusión. Entonces es importante que entendamos que la oclusión es un aparato de ortopedia funcional puesto las 24 horas del día, gratis. Cuando yo dentro de ese proceso, dentro de ese método científico terapéutico, evito que haya un contacto oclusal, es decir, que se exprese la oclusión dental, seguramente quedaré en presencia de un contacto que llamamos ese día en el mismo video, un triángulo de vida. Aquí el paciente, mientras usa este aparato y los tornillos están haciendo algo de lo que hablamos ese día, hoy no vamos a hablar de ello, mientras los tornillos están haciendo algo, estas chapas lo que están haciendo es desprogramando la mandíbula y dejando la merced de un triángulo de vida que está entre dos ATMs y un hipotético contacto icisal eléctrico, decíamos ese día. Estamos a merced de esto. Entonces estas placas están desprogramando la mandíbula y están haciendo que se produzca un dinamismo, están dinamizando una mandíbula que, a juzgar por su estrechez transversal, pues seguramente tiene ausencia de dinamismo. Entonces esta mandíbula seguramente está las maloclusiones en general están en un atrapamiento, de la misma maloclusión. Entonces la mandíbula no puede frotar mucho. Lo que estamos haciendo es desprogramándola y produciendo algún frote lateral. Entonces, básicamente, esas son las chapas de rozamiento. Las chapas de rozamiento son el elemento miofuncional de un par de placas transversales nacidas en 1930 en Austria, en la mente de Martin Schwarz para muchos de ustedes. Y en esencia lo que busca esto es dinamizar la mandíbula, desprogramar la mandíbula, para conseguir finalmente un desarrollo transversal. Con estos mismos modelos hablábamos ese día y decíamos que se conseguía algún desarrollo transversal. Este desarrollo transversal versus donde hacíamos una comparación canina. Pero hubo un comentario que también me llamó mucho la atención. Había alguien que estaba muy preocupado, observen la distancia intercanina del modelo blanco de la derecha y del modelo azul de la izquierda. Hubo alguien que me llamó mucho la atención y me dijo que aquí no había ninguna estrechez transversal, que si nos acogíamos a los análisis de dentición mixta, de Pont,
de Tanaka y Johnson o de Moyer, que seguramente encontrábamos que matemáticamente, no, él no decía que matemáticamente, decía que encontrábamos que matemáticamente íbamos a tener el espacio. Entonces yo le decía que sí, que íbamos a tener el espacio seguramente, porque él hace un análisis, de hecho los análisis matemáticos todos terminan haciendo esto. Terminan sumando, haciendo una suma mesiodistal de estas entidades versus la suma mesiodistal de estas entidades y terminan demostrando los análisis matemáticos que aquí caben los dientes permanentes, así existe esta estrechez. Es decir, subsidian la anchura de las arcadas, la distancia intercanina, la falta de espacio, la subsidian con el espacio posterior o leeway o espacio de recambio. O como decía el profesor me decía que el espacio de Nance, es llamado en otros países el espacio de Nance, finalmente estos espacios subsidian matemáticamente esto. Pero yo quiero que pensemos, por favor, porque me parece interesante esto, porque es muy posible que a algunos les haya pasado lo mismo. Vamos a pensar. Aquí van a salir un par de laterales que en medio de los caninos deciduos, nos dijo en 1959 y nos lo terminó de decir en 1962, el profesor Murris, el estudio de Murris está vigente. Murris dijo que la suma mesiodistal de los 4 incisivos permanentes es 5.5 más que la suma mesiodistal de los incisivos de leche. Es decir, en otras palabras, Murris dijo que estos laterales tienen una erupción muy importante. Este lateral tiene una erupción, en su año de erupción activa, tiene una misión muy importante, que es aumentar la distancia intercanina. De hecho, fisiológicamente, muchos pacientes logran, cuando hacen su aparición los laterales inferiores, aumentar la distancia intercanina. Dice José Antonio Canut en su libro Ortodoncia Clínica, que no se debía llamar Ortodoncia Clínica, sino Crecimiento y Desarrollo Puro, un libro de Crecimiento y Desarrollo Puro, un libro de Salvat, que ya no se consigue, pero que es interesante que lo revisemos, que dice, entonces dice Canut, argentino radicado en España, dice Canut que la suma mesiodistal de estos dientes debe aumentarse con la erupción de los laterales inferiores en ese año de erupción activa y que en ocasiones se encuentran aumentos de la distancia intercanina de 4 milímetros por la sola erupción de los laterales inferiores. Sin embargo, eso se ha ido perdiendo mucho porque en esencia muchas academias hoy nos enseñan a tallar los dientes, a poner un arco lingual, a hacer unos tallados interproximales y alojar los dientes, es decir, a prestarles espacio para que se alojen y después lo pagamos con el leeway. Es decir, no dejamos que el leeway, el espacio diferencial, el espacio de recambio, se comporte como lo que debe ser, a dejar caer este 6 inferior un poquito hacia mesial, a recoger 2 grados que debe tener la oclusión ideal. De hecho nos lo mostró Andrews también, la oclusión ideal donde este diente tiene 2 grados de inclinación hacia mesial versus 5 en el superior, y que eso es una verdadera relación molar. De hecho Andrews dijo que la relación molar ideal era la relación dada donde este diente tenía 5 grados y este tenía 2 grados. Entonces, que esto era una verdadera relación molar. Sin embargo, nosotros seguimos acogiendo a que esto es una relación molar clase 1 y nada más. No, Andrews nos afianzó un poquito el concepto y nos dijo que era importante que existieran esos grados. Entonces, fisiológicamente, volvamos a esto. Cuando existe el segundo recambio, recordemos que hay un primer recambio que es de orden transversal, corresponde a la anchura de las arcadas dentales, al aumento de la distancia intercanina. Pero si lo subsidiamos con el leeway, es decir, si no dejamos que este 6 y con un arco lingual mantenemos este 6 o cualquier otra herramienta, y no dejamos que este 6 se caiga hacia mesial a recoger sus 2 grados, seguramente tendremos los dientes alojados, seguramente los análisis de Pond, de dentición mixta, todos los análisis matemáticos nos darán muy bien, porque finalmente se subsidió los 5.5 que decía Murris en 1959, de la erupción de los laterales inferiores, que no se da que hace el aumento de la distancia intercanina, si no dejamos que se haga, si a base de iatrogénicos tallados interproximales llamados guías de erupción, si a base de eso terminamos aceptando que los laterales no aumentaron la distancia intercanina y después lo subsidiamos con esto, aquí es donde quiero que pensemos. ¿Tenemos la misma base ósea? Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse, ¿cierto? Que nosotros en la academia no hemos aprendido mucho a hacernos preguntas. ¿Tenemos la misma base ósea o tenemos
matemáticamente resuelto el problema del aumento de la distancia intercanina y del tamaño de los dientes, pero tenemos un arco que quedó estrecho. ¿Y sabe a qué nos lleva un arco estrecho? Un arco estrecho nos lleva a que podría meterse aquí una trampa labial, un labio que se mete aquí y que empieza a llevar hacia distal la mandíbula, un 6 que no migra hacia mesial a recoger su llave de oclusión molar ideal desde el plano terminal recto, no migra a recoger la relación molar clase 1, y es una mandíbula que va a terminar haciéndose distal, es decir, estamos creando una clase 2. Cuando nosotros no potenciamos el tamaño transversal de las arcadas y lo subsidiamos con el leeway, con el espacio diferencial, el espacio de recambio o con el espacio de Nance, seguramente terminaremos diciendo que la mandíbula está muy bien, pero la mandíbula no está igual. La mandíbula no tiene el tamaño transversal que debería tener. Por esa razón, y esto es una respuesta para el doctor, por esa razón es importante que entendamos que el aumento de la distancia intercanina es fundamental. Ahora, yo voy a hacer un ejemplo a propósito de esos análisis matemáticos que a veces nos confunden. La piedra angular es un concepto de los romanos. La piedra angular es una piedra que busca un equilibrio para el arco. De hecho, hasta la piedra angular era muy difícil hacer arcos, hacer construcciones arquitectónicas ideales con arcos perfectos, pero nació la piedra angular. La piedra angular es una piedra que se pone al final de haber construido unas dovelas, unos ladrillos inicialmente planos, que después se van haciendo asimétricos y se va haciendo el arco, pero después hay una piedra que entra en medio de esas dovelas, se llaman dovelas, y esas dovelas hacen que todo ese peso de la piedra angular se distribuya homogéneamente y el arco se conforme idealmente. ¿Y para qué traigo ese ejemplo de la piedra angular? Nosotros tenemos aquí una musculatura perioral y una lengua por aquí. Ahora, en las investigaciones que se han hecho hemos dicho siempre que la lengua tiene una mayor potencia, un mayor empuje. De hecho, se ha medido en grados, y se ha dicho que la lengua tiene un mayor empuje que la musculatura perioral. Y por esa razón los arcos tienen esta forma, de otra manera serían planos si la musculatura perioral tuviera más fuerza. Entonces, entonces esa piedra angular la traigo a colación porque me parece interesante mostrar que si yo no trato de vencer esa musculatura perioral que está aquí, miren mi mano, esta musculatura perioral que está aquí, que hace parte del equilibrio del tamaño de esta arcada dental y de la superior, en este momento estamos hablando solo del arco inferior. Entonces, si esta musculatura perioral si yo no sé expansionar este arco, si yo no logro expansionar este arco, esta musculatura perioral se irá quedando débil, como le ocurre a las estructuras, como ocurre con los seres humanos, que se van durmiendo algunas entidades que no se usan. Entonces, si yo no amplío este arco, es posible que en este niño, hablábamos de que esto se va a ampliar a esta edad seguramente cuando tiene 6, 7, 8 años de vida, cuando está ocurriendo el recambio de la erupción de los laterales inferiores. Entonces, si yo no pienso en ampliar esto en este momento, sino que lo subsidio con esto, tendré una mandíbula más chiquita y una musculatura perioral que tampoco va a crecer. Esto hay que analizarlo con mucha profundidad, porque yo veía que el doctor estaba un poquito enojado, que porque aquí no había estrechez transversal, que aquí no había por qué ampliar la distancia intercanina, que esto con un arco lingual se resolvía, que el espacio de Nance resolvía el problema. Sí, lo resuelve, entonces le decía, sí, lo resuelve matemáticamente, no lo resuelve funcionalmente, ¿cierto? Entonces me parece interesante que lo traigamos a colación porque este caso, ya esto ratificando pues lo dicho, este caso no es fácil resolverlo con un simple arco lingual y un botón palatino, que en esa charla decía yo que no son aparatos de la odontopediatría, no son aparatos de los procesos de crecimiento y desarrollo, sino que son aparatos para usarse en un tratamiento ortodóntico. Pero nos confundimos con él y decíamos que lo adoptó la odontopediatría, pero ni el arco lingual ni el botón palatino son aparatos de la odontopediatría, no potencian el crecimiento, no potencian el desarrollo horizontal de los maxilares.
Y era lo que yo quería, demostrar ese día. Entonces, no es cierto que este caso, tanto la maxila como la mandíbula, donde vemos un lateral falto de espacio, y seguramente el otro, esto es un lateral deciduo, y seguramente el otro está igual, esta distancia intercanina hay que aumentarla. Pero nos hemos vuelto muy responsables con él, porque el doctor Voss en los años 30 o 40 creo yo, nos enseñó a hacer unos tallados interproximales que se instituyeron en nuestra academia. Y seguramente las guías de erupción conllevaban a extracción seriada, y hoy vemos las guías de erupción y la extracción seriada como algo normal que nos llevará a la exodoncia de los primeros bicúspides, donde debería caer el 65% de la masticación de los alimentos, como nos lo asegura Carlos Roberto Douglas y Kawamura, tal vez los fisiólogos orales más grandes del mundo, más importantes del mundo. Entonces, no es cierto que los análisis matemáticos, como el de Moyer que reclamaba el doctor, nos subsidian matemáticamente, pero es que el subsidio no es matemático. Necesitamos ensanchar arcadas y darles dinamismo. Atentos con eso. Porque de otra manera nos vamos a quedar haciendo una odontología del siglo pasado, y es donde lo que me preocupa a mí, decía yo que es un apasionado de este cuento, y que me parece interesante mostrar que hay que pensar en el desarrollo maxilar y que no es tan complejo. Hablaba ese día del amarre, de los ganchos de amarre, de cómo amarrar las placas, de cómo eliminar el arco vestibular de Halley, que todavía parece ser que es condición sine qua non de todas las placas transversales. No, decía ese día que ni siquiera los pacientes de división 1 deberían tener estas placas, las placas para resolver el problema de la estrechez transversal y la protrusión dentoalveolar, que es la división 1, que ni siquiera estas placas deberían tener arco vestibular. Entonces, es eso, me parece interesante contarles que hay que pensar en ensanchar los maxilares. Ahora, también me decía el doctor que por qué contaba yo eso, que yo no era clínico. A todos ustedes yo les he contado siempre que yo no soy clínico, que soy una especie de investigador apasionado de este cuento desde los últimos 40 años, que es de lo que hago, que es de lo que hablo generalmente, de crecimiento y desarrollo maxilofacial, de métodos científicos, terapéuticos para conseguir el resultado clínico. Recordemos que método proviene de met, que es meta, y O2, que es camino. Es decir, el método es el camino para llegar a la meta. Entonces me parecía interesante mostrarles todo esto y contarles que no nos podemos confundir de unos análisis matemáticos que en el papel parecen muy interesantes, pero que a la hora de resolver el problema no están dando el dinamismo ni el tamaño transversal de las arcadas que requerimos cotidianamente, ¿cierto? Es eso. Recuerden que tenemos una reunión en Medellín la primera semana de septiembre, ya faltan 2 semanas, nos reuniremos acá, nos faltan algunas personas para completar un grupo de 15, es un seminario taller teórico práctico, están todos invitados. Inscríbanse por favor, vamos a reunirnos y vamos a conversar mucho, y van a conocer la ciudad de Medellín, van a conocer a Colombia, están bienvenidos todos, muchísimas gracias, estamos en contacto, Dios les guarde.